Bienvenidos, buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Esta noche hablamos de Bogotá, de este año loco, de este año difícil en la ciudad más grande de Colombia, la que ha puesto más infectados de COVID, más muertos en todo Colombia. Y parece que vuelve la ola del coronavirus para terminar el año. De los más de 12.000 casos que se registraron hoy, más o menos un tercio, más de 4.000 fueron en Bogotá. Y en Bogotá, hay que decirlo, nos hemos venido relajando un poco. Y yo creo que eso es normal, la gente ya está cansada. Así, y si uno recuerda al principio de toda esta pandemia, en la capital el coronavirus fue tomado de una manera muy capitalina y muy radical. Y lo que sigue, que también lo estamos preparando en Bogotá, es realmente prepararnos para una economía como en la Segunda Guerra Mundial. En este sentido no estamos en guerra contra otro país, pero sí contra un virus. Después de eso pasamos a una lógica distinta. Aquí todo el mundo ha ido aprendiendo y hasta sobrados nos hemos puesto en la capital. Si usted, aglomeración, decide de una vez suspender el tema. Pero mi hermano, no hemos empezado, ya nos está echando mala onda. No, pero pues es importante. Ahí está este man pintado, siempre es igual. No, pongámosle buena onda, tenemos 1000 organizaciones, los ciudadanos tienen autocuidado. Lo cierto es que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, que va a terminar ya casi su primer año, ha logrado cumplir tal vez con más fanfarria de la que uno quisiera, la promesa más importante que hizo este año, que en Bogotá no se iba a quedar ni un capitalino sin una cama de hospital si la necesitaba en medio de la pandemia. Y cumplió. Con críticas a las máquinas chinas que le mandó Duque, con una puja constante contra el gobierno, pero cumplió. Pero Bogotá tiene muchos temas más y muchos frentes más. Acabamos este 2020 sin que haya empezado el famoso metro de Bogotá, que Enrique Peñalosa anunció cuando llegó a la alcaldía en el 2016 que se iba a comenzar a construir en el 2017. Es el 2020 y no hemos empezado. Volvemos sobre debates viejos, además, por estos días en Bogotá, de la carrera séptima, con una renovación de renders imaginados de cómo será ese corredor verde. Y sigue agitándose en la capital una política que en esta alcaldía parece siempre estar mirando hacia adelante, pero tal vez demasiado, hacia el 2026, cuando el proyecto de esta alcaldesa pone sus ojos para las elecciones presidenciales, con el único problema de que para entonces llegue ella a una candidatura y aquí aún no hayamos comenzado el metro. Aquí arranca Zona Franca. Son las 9:04, estamos en directo esta noche desde Bogotá, desde nuestra sede en Plaza Claro. Los números empiezan a subir, creo que la gente lo siente, más de 4.000 hoy en Bogotá, más de 12.000 en todo el país. Desde finales de agosto no se veían estas cifras, sin embargo, creo que aquí ya hemos aprendido, las cifras de un día no cuentan toda la historia, hay que ver tendencias más largas, las cifras además de un día no muestran la realidad de hoy, sino lo que estaba pasando hace rato. Vuelvo con algunas de las cifras que más me gustan y esta es para entender en general a Bogotá cómo le ha ido en comparación con otros países, otras capitales, en esa guerra de las capitales o una lucha de las capitales. Y entonces fíjense que esto es fallecidos por millón de habitantes en ciudad capitales. Está Madrid, donde se ha vivido la epidemia de manera más dura en términos proporcionales a su población. Nueva York, que fue por donde entró el coronavirus en Estados Unidos, incluso en Buenos Aires, Argentina, logró atrasar más su brote de coronavirus. Sin embargo, en un momento superó a Colombia, aunque ahora ya viene bajando. Luego está Ciudad de México. En Ciudad de México creo que hay que tener un poco más de cuidado con cómo se ven las cifras. Miami, Lima, Santiago de Chile, y ahí está más o menos de octavo puesto Bogotá. 10º puesto, nos ha ido relativamente bien en términos de millón de habitantes. ¿Cuántos son los casos actuales? Y aquí uso las cifras que hace nuestro tuitero, amigo, epidemiólogo de garaje, Rafael Hunda. Lo que hace Hunda, que es interesante,
es que Rafael Hunda hace el caso por el día que aparecieron los síntomas. Y entonces eso le da a uno una idea más clara de cómo está. Y si ven ahí las cifras que él tiene, que tienen un retraso porque no son confiables, muestran que en Bogotá veníamos en una meseta. Yo creo que es todavía pronto para saber qué tan alto va a ser el pico o si hay un nuevo rebrote. En términos de muertes, también Bogotá ha mostrado que logró, después de la reapertura, mantener una especie de meseta. Dame la próxima. Y para hablar un poco de cómo está la situación ahorita en la capital, tengo el gusto de conectarme con Zulma Cucunúa. Zulma Cucunúa se ha vuelto una epidemióloga de obligatoria consulta para la epidemia aquí en Colombia. Trabaja como investigadora en el Centro de Análisis de Infecciones Globales del Imperial College de Londres y es epidemióloga. ¿Cómo está, Zulma? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Un gusto estar aquí con ustedes. Todo bien, un gusto verla, ya la veo en Twitter, entonces me da gusto verla. Zulma, usted también habla o aconseja, no sé si es de manera informal o formal, a la gente aquí en Bogotá, al distrito de Bogotá. Sí, yo vengo acompañando junto con otros investigadores un grupo que asesora en temas de epidemiología a la capital. Zulma, obviamente uno aquí se empieza a mover con los datos del día, entonces subimos a 4.000, Colombia no veía 12.000. ¿Usted cómo está sintiendo las aguas en este momento? Y creo que la gente siente que está pagando un poco una indisciplina de los primeros días de diciembre. ¿Usted cree que eso es justo decirlo o no todavía? Sí, creo que, digamos, la comparación de las cifras entre unos periodos y otros no son fáciles porque las capacidades de testeo no permanecen estables a lo largo del tiempo y, digamos, uno no puede comparar exactamente los casos de diciembre versus los de noviembre o los de octubre y tendría que compararlos todos en la misma categoría, o solo muertes, o solo casos en UCI, o solo sintomáticos leves o Sí. solo asintomáticos. Digamos, estas comparaciones, cuando se mezclan todos, las comparaciones se vuelven un poquito más difíciles. Entonces, pero pues parte del trabajo que nosotros hacemos es justamente separar esos niveles para poder hacer comparaciones más específicas. Colombia ha estado sí en una meseta que viene creciendo un poquito en las últimas 2 semanas. Y en el caso específico de Bogotá, ha venido una meseta muy estable y relativamente baja en comparación con su pico. Y esa meseta ha empezado a crecer un poquito en las últimas 2 o 3 semanas. Y esto debido a un aumento importante en los patrones de contacto que vienen aproximadamente desde el 20 de noviembre en adelante. Ya se empiezan a ver unos patrones de movilidad y de contacto que son mucho más intensos que los de los meses anteriores y entonces es ahorita en diciembre, más o menos un mes después, donde empezamos a ver ese impacto en las UCIs y en las muertes. Afortunadamente por ahora todavía bajo bastante control si lo comparamos con otras ciudades. Sí. Zulma, yo me imagino que usted está muy pendiente de conocer los estudiantes, los estudios y los resultados de los estudios de prevalencia de la infección que ha venido haciendo el Instituto Nacional de Salud. Entonces tuvimos unas noticias que creo que fueron muy interesantes. En Barranquilla decían que había una seropositividad, creo que se dice así, de cerca del 60%, igual en Leticia. En Medellín estaban por debajo del 30%, pero como alrededor de eso, 27% si no estoy mal. Y esto es importante para saber qué tan rápido puede correr el virus si se suelta en un determinado momento, ¿cierto? Si le perdemos demasiado el rastro por todos lados. ¿Cuál es obviamente uno espera que sea alta, pero ¿qué cree usted que va a salir por ahí? ¿Qué tan confiados podemos estar en esa relativa inmunidad de rebaño con muchos peros, digamos? En Bogotá, dices. Sí, señora. ¿Sí? Sí, bueno, sí, como lo mencionas, pues esos estudios son los estudios de cero prevalencia, son los que nos permiten saber en proporción de toda la población, siempre y cuando esos estudios estén hechos de forma que estadísticamente representen la estructura poblacional por edades, por sexo, por estratos, etcétera.
Entonces, esos estudios nos permiten establecer qué proporción aproximada de la población en realidad se ha infectado, porque como todos sabemos, lo que es capaz de capturar el sistema de salud es solo una proporción pequeña de todos los casos que ocurren, y esto sucede en todos los países, unos un poco más que otros, pero en general en todos los países sucede que no, el sistema de salud de vigilancia no captura todos los casos, ni tampoco tiene el objetivo de capturarlos todos. Pero los estudios de seroprevalencia nos ayudan para establecer qué tan grande ha sido esa proporción de población que se ha infectado. A eso le llamamos, el nombre técnico se le conoce como tasa de ataque, y esa tasa de ataque pues varía entonces de un lugar a otro, de una ciudad a otra, de un barrio a otro, pero podemos establecer promedios. Para Bogotá ya se hizo el trabajo de campo del estudio de seroprevalencia, las muestras se recogieron hace algo más de un mes. Entonces, cuando salgan esos resultados representarán la situación que había hasta hace más o menos un mes. Claro. Y efectivamente para Bogotá se están procesando esos resultados, todavía no hay, pero esa es una forma por la cual se puede estimar esa proporción, pero a través de otra parte que hacemos, que son los modelos matemáticos, también podemos estimar esa proporción, y ambas puede que coincidan, digamos, esa es la idea. Y han coincidido bien para las otras ciudades, Okay. los modelos y el estudio de seroprevalencia. Entonces, pues para ese momento estimábamos que para Bogotá había un 33% de proporción de población infectada. Entonces, digamos, pues mi apuesta es porque probablemente sea alrededor de eso, con un intervalo de confianza pues bastante amplio. Ok. O sea, y entonces para hablar de inmunidad de rebaño, para que la enfermedad, digamos, que se empiece a morir sola, estamos hablando que se necesita llegar a un 70%. Es decir, que definitivamente y desafortunadamente todavía hay un campo grande para crecer, y estamos diciendo que nos tomamos 9 meses en llegar a ese 30 y pico, 40% del que usted habla, obviamente con una cuarentena mucho más estricta al principio, pero que nos podríamos tomar muchos meses más, no sé, 6 meses, estamos hablando de un semestre completo todavía de alta vulnerabilidad. Sí, digamos, el tema de la inmunidad de rebaño es bastante complejo porque aunque querramos verlo enormemente simple, en realidad cómo funciona es una forma que funciona es en pequeñas poblaciones que digamos se puede representar su contacto entre ellas. Una ciudad como Bogotá es tan heterogénea que esa inmunidad de rebaño va a variar por barrio, por sector, por colegio, por oficina, por institución, porque es una población supremamente heterogénea. Entonces no necesariamente la inmunidad de rebaño para cada una de esas poblaciones va a ser la misma. Ahora bien, el hecho de que ya una proporción de la población se haya infectado, y dado que pues hasta ahora los casos de reinfecciones han sido muy pocos, entonces de alguna manera esa inmunidad que se genera de forma natural, que viene con todas las muertes que ha llevado en este punto, pero que genera poblacionalmente cierta presión hacia que el virus detenga su propagación, sí, ya empieza a ejercer. A partir de cierto nivel empieza a ejercer cierta presión hacia abajo y hace que las medidas que se necesiten cada vez tengan que ser tal vez menos fuertes, siempre y cuando el sistema de salud tenga capacidad para manejar esa salida y esa nueva propagación. Pero en general, digamos, esperamos que el resto de las olas, las siguientes, sean mucho más manejables precisamente por esas características. Porque ya hay una proporción de población con cierta, que se ha estado expuesto, sí, y no hay muchas reinfecciones, entonces eso ejerce una presión hacia que la propagación caiga. La segunda, que las capacidades del sistema de salud han aumentado 3-4 veces en algunas características, entonces eso hace que se pueda la ciudad soportar un poco más de infecciones. Sí, ahorita estamos cerca del 70. Sí. Y tercero, perdón, que la interrumpí. Y tercero, también que la población, en general todos hemos aprendido más cómo controlar el virus, y la población ya tiene en este momento mucho más conocimiento sobre cómo controlarlo, independiente de que hayan casos exóticos pero muy visibles de gente que de pronto no sigue las recomendaciones, etcétera. En general en la población hay un gran conocimiento, un gran uso del tapabocas, de la distancia. ¿Somos juiciosos o no? Que hace que también todo eso reduzca la velocidad. Doctora Cucunúa, ¿somos juiciosos? Es decir, yo me imagino que usted llegó a Bogotá hace, no sé, hace un tiempito, y debe tener fresca un poco la comparación. ¿Estaba en Londres? ¿Londres-Bogotá?
Sí, en Bogotá se usa mucho más, ciertas medidas se usan mucho más que en otras ciudades pues que en muchas ciudades de Europa definitivamente hay mucha más adherencia a las medidas de protección personal en Colombia que en ciudades de Europa y, y eso se nota, sí. Zulma, muchas gracias por hablarnos esta noche. Es un gusto haberla tenido por acá y muchas gracias por cómo ha ayudado un poco a mucha gente a entender lo que pasa, a leer mejor los datos y a entrenar vía remota una cantidad de tuiteros, epidemiólogos de garaje que la verdad lo han hecho yo creo que muy bien en el caso colombiano. Es un gusto haberla tenido por acá. Muchas gracias, un gusto y buena noche. Chao, que esté bien. Nosotros nos vamos del COVID, volvemos a la política. Tengo invitados en estudio, invitados que se conectan ahorita y seguimos hablando de Bogotá después de comerciales. Seguimos en Zona Franca, ahora un debate más político acerca de este 2020 en Bogotá. Tengo el gusto de tener aquí en estudio al honorable concejal Carlos Carrillo. ¿Qué tal, Carlos? Del Polo Democrático Alternativo, lo que queda de él luego de una decisión dolorosa, una pelea interesante dentro de la izquierda. Una más, pero espero que sea la última decisión del Polo. Pues sí, si no se divide más, no queda nada. Se quedaron los que realmente creen en las ideas de la izquierda. Bueno, pues los que se fueron a buscar pastos más verdes, pues espero que les vaya muy bien. Muchas gracias, Daniel, por la invitación. No, usted sabe, Carlos, que es un gusto tenerlo acá. Esta es una relación de años ya. El concejal Andrés Forero es del Centro Democrático, la oposición en el Consejo de Bogotá a la alcaldesa Claudia López. ¿Qué, Andrés? ¿Qué más, Daniel? ¿Cómo vamos, Carlos, María Fernanda? Un saludo para todas las personas que nos ven en este momento. Y María Fernanda Rojas es concejal de Bogotá, sí, y es la próxima presidenta de la corporación que hace acuerdos aquí en la ciudad, así se llaman las leyes que hacen en el Consejo. Concejal, felicitaciones por su nombramiento y buenas noches. Daniel, muy buenas noches a toda la audiencia, a mis colegas Carlos y Andrés, y con un detalle muy importante, y es no solamente estaré en la presidencia, sino que me acompañarán dos mujeres, mis colegas Gloria Díaz y Carolina Arbeláez, así que será una mesa directiva de mujeres en el Consejo de Bogotá. Eso nunca había ocurrido, pero bueno, en buena hora llegó este momento. Interesante con Arbeláez la discusión ahí en la mesa directiva, María Fernanda, me imagino. Pues sí, pues la oposición tiene derecho a ese espacio y esa es la democracia. La idea es que pensamos distinto y la democracia se construye en la diferencia y en la posibilidad de, aún en la diferencia, hacer acuerdos y consensos. A ver, es difícil hablar de Bogotá sin hablar de la alcaldesa. Creo que especialmente y siempre, obviamente, el alcalde es un personaje del cual el señor Carrillo vivió varios años en su cruzada antipeñalosista, que lo tiene hoy. Lo robó de la academia para ponerlo en el consejo de la ciudad. Un ascenso, creo yo, fue eso, Carlos, no estoy seguro. Pero en el caso de Claudia López ha sucedido lo mismo. Creo que ha sido una política atractiva, una política que ha logrado tener una voz nacional y una política que, si uno mira las encuestas históricas o en la Gallup que se hace desde hace tanto tiempo, el Gallup Poll, muestra que llegó definitivamente un nuevo aire a la ciudad. Estoy poniendo a Petro, a Peñalosa, desde el 2012, alcaldes que tenían muchas dificultades en lograr consensos grandes en la ciudad, y Claudia López definitivamente lo ha hecho. Desde el principio, obviamente con un desgaste normal, diría yo, durante un año de pandemia, pero que ahí al menos no hay señales de una caída libre, sí. Carrillo, ¿no? Sí. Creo que, más allá de que yo sé que ustedes ahí tienen varias críticas a la alcaldesa, pero como analistas, ¿sí queda algo de eso? Es la alcaldesa más popular de la galaxia. Es una cosa sorprendente y esa popularidad tiene que ver con que es lo único que le importa. Ella, yo lo he dicho muchas veces, ella gobierna con el aplausómetro en la mano. Entonces ella va para donde le marque mejor la encuesta. Creo que es una política muy profesional. Desde la campaña lo ha hecho todo de una manera muy profesional, muy medido. Ella en campaña, por ejemplo,
¿Qué foto le daba más réditos? ¿La foto con Fajardo o la foto con Petro? La foto con Fajardo. Entonces se va con Fajardo, todo lo mide. Pero usted cree que lo de los venezolanos, por ejemplo, Eso, que fíjese usted, nadie entiende muy bien de dónde salía. Eso le salió muy bien ante la opinión pública, o sea, los líderes de opinión la atacaron por eso. Hubo una editorial muy fuerte del Espectador. Sí. Desde el Comité Interamericano de Derechos Humanos le dijeron que lo que estaba diciendo era xenófobo, que se retractara. Todas las personas, digamos, pues sensatas se lo dijeron, pero es tal la xenofobia que reina hoy en la ciudad que eso le dio réditos políticos. La gente se lo aplaudió porque lo que hizo fue, además, encontrar un enemigo para lavarse las manos de los problemas de la seguridad democracia que tiene. funciona con los votos y la opinión de los sensatos y los insensatos. Si no, no sería tan emocionante. No, pues lo que pasa es que, pero Daniel, lo que pasa es que la xenofobia es algo muy grave y es muy grave que una persona tan brillante como Claudia López, que sabe lo que está generando, haga ese tipo de comentarios. Andrés. Pues yo coincido aquí con Carlos, con que en ese caso la alcaldesa, justo antes de que ella diera esas declaraciones, había salido una encuesta donde se hablaba un poco de ese sentimiento de xenofobia que lamentablemente está creciendo. No, pues eso sí, no había que leer encuesta, usted lo... Pero pues la lo alcaldesa, siente. sabemos, no, pero uno lo siente, lo sentimos en campaña y precisamente lo que uno espera de un líder político, independientemente de su color, es que trate de atemperar esas emociones que están en este momento incubándose dentro de distintos lugares de la ciudad. Pero la alcaldesa en su momento lo que hizo fue agitar precisamente, y eso fue curioso, agitar la bandera de la xenofobia. Pero y venga, yo lo traigo. Entonces, llegamos a eso porque decía Carlos que hay un elemento de cálculo en su política, un Claro, elemento que él reconoce como muy efectivo. Una lectura así rápida, como un poco de lo que ha sido este año, que empezábamos diciendo que es exitoso. ¿Usted qué más le agrega? Pues no, yo considero que la alcaldesa es una gran comunicadora, eso se lo abono, se lo tengo que reconocer, pero al mismo tiempo creo que esa sobreexposición que está teniendo la lleva a ella a contradecirse de manera permanente. Hemos visto, y estos serían como dos rasgos distintivos que creo que han caracterizado su alcaldía en este año de gobierno, y es primero, una serie de incumplimientos bastante significativos de sus promesas de campaña. Vimos, por ejemplo, cómo prometió que no iba a hacer el metro por la 68, que no iba a hacer el Transmilenio por la 68. El Transmilenio por la 68, que no iba a ser Transmilenio por la calle 13. Y ni por la séptima. Ni por la séptima. Bueno, por la séptima no, pero pues vimos que básicamente lo pintó de verde. Entonces, incumplimientos constantes. Dijo que iba a congelar los servicios públicos el primer año, no lo hizo. Dijo que iba a congelar el predial este primer año, no lo hizo. Entonces, varios incumplimientos respecto a lo que ella dijo en campaña. Entonces, ese sería un primer reto. Pero con teflón. Sí, porque hay que decir que es una persona que tiene una gran capacidad comunicativa. Y lo segundo es que se ha dedicado a inaugurar las obras de Enrique Peñalosa. Ese alcalde que ella criticó con tanto, o sea, con tantas ideas, que fue tan dura con él, hoy básicamente ella está dedicada a cortar todas las cintas de las obras de Enrique Peñalosa. Y, María Fernanda, usted está lejos, métase cuando quiera, métase cuando quiera. Y Peñalosa las de Petro. Es que así son los gobiernos, Daniel, y más en este país, y tenemos ley 80, y tenemos burocracia, y tenemos jurídicos que generan prevenciones en los trámites, etcétera. Ese es el país. Peñalosa inauguró y sacó réditos de mucho de lo que dejó Petro sembrado. Entonces, sino que Petro tal vez no dejó tanto como Peñalosa. El Metrocable, por ejemplo, fue el tercer año. Algunas de las cosas que vienen, porque hay una frasecita que ha tenido de cajón, que es construir sobre lo construido. Yo estoy de acuerdo, pero si le agregamos construir sobre lo bien construido. Y las cosas que venían de antes, incluso hay cosas que seguramente se están entregando ahorita que venían de la época de Petro, pero así son los gobiernos y más en este país. Sobre eso deberíamos hacer reformas para que más bien cada 4 años se hagan obras nuevas y no duren en esta ciudad y en el país tantos años. Y eso que Bogotá le va mucho mejor que el promedio del país. Pero fíjese lo que ha logrado Claudia López, que me parece que tiene, digamos, un liderazgo que apunta a unos temas de fondo, a unos temas estructurales. Y aún con críticos tan fuertes como son Carlos y Andrés, con sus argumentos y con toda la validez de sus posiciones, pero críticos tan fuertes se han metido de lleno a aportar a estos proyectos que la alcaldesa ha llevado al Consejo y han ayudado a mejorarlos como lo ha hecho todo el Consejo en su conjunto. Entonces, la alcaldesa, pese a las diferencias, logra una cosa muy importante en Bogotá, y es que
nos metamos a sacar propósitos estratégicos para la ciudad adelante. Y ahí no importaron los colores y las diferencias políticas. No, a propósito de lo que dice María Fernanda, y sí, yo también pienso que cualquier gobierno debe construir sobre lo construido, pero en el caso de la alcaldesa Claudia López, un ejemplo bastante claro, elocuente, el día de hoy. Por ejemplo, se trajeron más de 400 buses eléctricos a la ciudad. Esos buses los adjudicó el alcalde Enrique Peñalosa. Sí. Y está bien que la alcaldesa los inaugure. El tema es que por lo menos reconozca que esa fue una gestión de la administración pasada y que no trate de apropiársela. O de pintarlos de verde. ¿Cómo? O que haya tratado de pintarlos de verde, como finalmente frenamos a algunos concejales que nos pareció un despropósito. Pero que en la pandemia ella estuviera tratando de pintar los buses que contrató el alcalde anterior de verde, es el color de su partido político, para que la gente los asociara a ella. Entonces, eso es lo que a uno le choca. Ayer, por ejemplo, ella dijo que había inventado TransmiApp. Esa es una aplicación que venía desde el año 2017, se hizo pública el año 2019 y la alcaldesa entonces, con un adanismo que la caracteriza, pues plantea que eso es mérito de ella. Entonces, son esas cosas las que uno le choca. No que construya sobre lo construido, en ese sentido tiene razón María Fernanda, pero por lo menos que sea un poco más honesta en términos del mensaje. Pero es que hay otras cosas en las que no debería construir sobre lo construido. Acabamos de dar un debate acerca de Bogdata, donde la alcaldesa está haciendo aún peor que el gobierno de Enrique Peñalosa, complaciente con un contratista que incumple. Le hace una adición de 13.000 millones de pesos a un contrato de un software que no existe y hoy llega el secretario de Hacienda a defenderlo y a decir que Peñalosa todo lo hizo. Salgámonos de las pequeñeces del Consejo de Bogotá que nadie entiende y hablemosle a la ciudadanía más amplia que siente que hay cosas que le gustan y hay una gente, María Fernanda, que sí, que no se aguanta. Dice la alcaldesa que somos unos amargados. Los amargados. Que le echamos mala onda. Pero eso le funciona. Venga, hablemos de cosas más sustanciales. Quiero hablar un poquito de otros temas más allá del coronavirus. Creo que el corredor verde es importante, el tema de la ampliación del metro es importante. Voy a hacer una muy breve pausa y seguimos esta conversación en un par de minutos. Ya volvemos. 9:36 de la noche, estamos en directo aquí desde Bogotá, estamos hablando en un debate un poco capitalino, con el perdón de todos los que nos ven por fuera de la ciudad, pero hay show, hay drama, hay ahora en la carrera séptima hay humor. Aunque usted estaba poniéndose muy solemne acerca de la xenofobia y de todo. Es que es una cosa muy grave. Sí, claro que es muy grave, pero es una estrategia política buena. Sin duda, ¿no? Le salió divinamente. 26. El primer año de campaña de Claudia salió muy bien. ¿Qué pasa con este corredor de la séptima? Creo que nadie entiende. Salimos a la calle a tratar de preguntarle a la gente qué era eso, qué había entendido de la propuesta, a mostrarle el nuevo render y esto es lo que dijeron. Otra vez el debate de la séptima. ¿Qué dicen los que la viven y los que la caminan? Yo realmente estoy confundido con tanta cosa. Su proyecto está muy bueno, muy lindo, espero que lo haga surgir. La alcaldesa Claudia López hizo públicos los diseños conceptuales del Corredor Verde, como se llama su versión de la más tradicional vía de la ciudad en un render. Otro para la serie de dibujos imaginados de una vía que hace años es pésima para moverse. Es que hay mucho trancón, vengo para la clínica allí, Usaquén, y desde las 8 y hasta ahora llego y tenía cita a las 10:20. Voy a ver qué me dicen. No hace mucho, este era el render de la séptima que se imaginaba Enrique Peñalosa, la séptima con Transmilenio. Pero en campaña, Claudia López prometió que no hará una troncal de Transmilenio en la séptima como la de la avenida Caracas. No voy a hacer el Transmilenio por la séptima, me parece infame meterle una troncal como la de la Caracas a la séptima, terminarla de dañar. Cuando a 2 cuadras en la carrera 9ª va un ferrocarril. Con la participación de 50.000 ciudadanos, según la alcaldía, esta es la nueva propuesta. Una séptima pensada en 3 tramos, de la calle Primera a la 39, de la 40 a la 100 y en adelante hasta la 200. Estamos en el Parque Nacional, al final del primer tramo del Corredor Verde por la séptima. En este espacio se busca privilegiar la movilidad a pie, el uso del transporte público sostenible y se crearán espacios específicos para el comercio informal. Además, se mantendrá solo un carril para tráfico mixto. La séptima con la ciclorruta se ha reducido más. Y si lo van a reducir a un carril, imagínate el trancón, ¿sí? Como peatón, la idea de que amplíen la zona peatonal pues me parece bastante interesante.
pues yo intento movilizarme en las ciudades caminando. Pues a mí me parece muy bien, primero porque disminuye el tráfico de vehículos particulares, menos contaminación. Son las 11 de la mañana y el trancón le da a uno una probadita de cómo sería una séptima con menos espacio para carros particulares. En el norte el esquema cambia. Aquí habrá 4 carriles para tráfico mixto, 4 carriles para buses eléctricos y 2 carriles para bicicletas. Si el proyecto va a ayudar a tanto trancón, ¿por qué no? Al final, la gente ha escuchado de tantos proyectos por la séptima que abundan los expertos ciudadanos. En este país lo que hace falta son puentes vehiculares. Proyéctelos y háganlo y verá que se arregla el tráfico en el país. ¿Quién puede culparlo por soñar? En Ilusiones llevamos 16 años, desde la séptima de Lucho Garzón, de render en render, y la séptima igual. Muy bien, una nota de nuestra periodista Antonia Zapata. Lo de los puentes no es mala idea. A ver, María Fernanda, nosotros hablamos mucho con usted. Usted venía de ser exdirectora del IDU, conoce de infraestructura cerca de Transmilenio por la séptima. Yo realmente no entiendo muy bien cuál es la diferencia, además del color, entre esa propuesta y la propuesta actual, más allá de unas ciertas cosas cosméticas. No, yo sí creo que hay unas diferencias más grandes que eso. Por ejemplo, ese proyecto anterior tenía un problema en las intersecciones. Iba a terminar siendo una troncal con el mayor número de intersecciones posibles, lo cual iba a tener unas deficiencias en los tiempos de espera, etc. Por ejemplo, iba a tener unas estaciones absolutamente hacinadas con unos espacios públicos reducidos. En fin, yo estoy haciendo un comparativo. Usted sabe, Daniel, que yo soy en eso ahí un poco psicorrígida, y entonces estoy haciendo un comparativo con los dos proyectos, porque todavía en ese momento no tenía, hace una semana que me reuní con el IDU, no tenía la información completa y estamos en esa tarea. Ahora, creo que le falta. Espere, concejal, pero entonces usted todavía tampoco lo tiene claro. O sea, no somos solo nosotros, o sea, usted tampoco lo... Me preocupa sobre todo el tramo más al norte. Digamos, en el tramo central uno ve que cambia la lógica. Ahí el peatón, digamos, la lógica del peatón es la que prima. No es un sistema que subordina a los peatones, ¿sí? Que es lo que hace, por ejemplo, la troncal de la Caracas. Entonces, en la parte central, a mí me parece que está claro, hay una buena combinación de los elementos ambientales, no se afectan los bienes de interés cultural, que es una de las peleas que yo me di. Que la del Parque Nacional. En una acción, el tema ambiental, o sea, se superan muchos problemas que había, pero falta, especialmente en el tramo norte. Yo me reuní con el secretario de Movilidad, le hice varias sugerencias y espero que las acoja. Okay. Sugerencias que podrían hacer una real innovación. Así que yo espero que haya eco en el distrito sobre esas propuestas que buscan. Señores, aquí en estudio, al proyecto. ¿Les quedó más claro? Es decir, yo entiendo que lo de subir la calle al nivel del andén, como están haciendo ahorita en la 82, como la 82 de Peñalosa, genera un efecto chévere, se siente distinto, pero es eso y ya, Carrillo. Pues a ver, lo primero es que no se puede acabar el tráfico de vehículos individuales por decreto, que es básicamente lo que quiere hacer la alcaldesa. Entonces vamos a coger, y esto es muy importante que los televidentes Usted y yo sepan. que somos del centro, del centro... Esto es una enorme irresponsabilidad, Daniel. Y yo solamente voy a tratar de comunicar esto para que la gente lo entienda. Entre la 22 y la 80 desaparece el tráfico de vehículos por la Caracas, por el Transmimetro, que Claudia... Allá se vuelve de un carril, ¿cierto? Ni siquiera un carril, es solamente acceso a predios, porque no hay continuidad en el carril. Entonces, entre la 22 y la 80 no hay carros, no hay vehículos individuales, que no son solamente los carros, porque son los vehículos de transporte, son las camionetas, son los vehículos de distribución, son las ambulancias, son las rutas escolares, son los taxis, son los Uber, en fin. En la Caracas, de la 22 a la 80 no hay nada. Y ahora la señora alcaldesa, en campaña, tiene la gran idea de también sacar los vehículos de
la 70 y tantas hasta el Parque Nacional en sentido norte-sur. Claro. Desaparecen. El solamente borde hay oriental acceso. para carros El borde se oriental vuelve... desaparece para los carros, es decir, desaparecen los... Vea, la mayoría de viajes van del centro a Chapinero. Son las dos centralidades más complejas en la ciudad. Y esta alcaldía piensa desaparecer por decreto a los carros. Andrés, a ver, pero entonces nosotros durante la alcaldía de Peñalosa dijimos, aquí ha faltado hacer política bien hecha, comunicarse con la ciudadanía. Uno no le puede pasar por encima a la gente con el proyecto, por ejemplo, de la séptima, que tenía tanta oposición, y finalmente no pudo porque había un problema de falta de consenso político y los jueces son mucho más proclives a fallar cuando eso sucede, ¿cierto? Entonces se lo pararon en dos acciones distintas. Esto, en cambio, sí tiene una participación de la ciudadanía. Al menos 50.000, se habla de 50.000 personas que opinaron, había un portal, no sé qué. Así es, la alcaldesa planteó que había habido 52.500 más o menos participaciones ciudadanas en este proceso de construcción colectiva. Ya hablaba de la cocreación. Yo, de hecho, mandé un derecho de petición, se lo mandé a la Secretaría de Movilidad, me dijeron que no me respondían ellos, que me respondía al IDU, se lo mandé al IDU entonces, el IDU me dijo que parte de lo que me respondió es que de esas 52.000, en plena pandemia, 40.000 fueron realizadas en calle. Entonces, pues, o sea, de las 50.000 personas que opinaron, 40.000 fueron entrevistadas. En la calle, en plena pandemia, según lo que me dice el IDU. Yo le tengo que preguntar ahora a la Secretaría General, porque me remitieron a la Secretaría General, cuántas personas fueron contratadas y que me manden realmente copias de esas encuestas, porque me da la impresión que en plena pandemia no es muy creíble que hayan entrevistado 40.000 personas. Pero mire, pues que en plena pandemia, como estaba todo desocupado, usted decía, no, pues hay demasiado espacio para los carros. Pero mire, una cosa además, que yo aquí coincido con el mensaje central que transmite Carlos, y no es solamente en el corredor oriental, es la guerra al carro particular que ha desatado la alcaldesa Claudia López. Vemos, por ejemplo, lo que pasa en la calle 13. Vemos lo que está pasando... Lo de las ciclorrutas. Lo de las ciclorrutas improvisadas, porque a todos nos interesa que haya mejor seguridad para los biciusuarios, pero el tema es que se haga con estudios técnicos y se haga de manera planificada. Pero lo de la 13 es una improvisación, lo de la suba es una improvisación, lo de la séptima, y no es pensando, como decía Carlos, solamente en el carro particular, es, por ejemplo, en el transporte público en la séptima. Vemos que se reduce y están afectando considerablemente eso. Y eso se une a que va a subir impuestos, quiere una sobretasa al parqueadero. Y lo último, no sé si ustedes vieron que en la novena, que se había buscado que fuera una vía rápida en Bogotá, la alcaldesa decidió meter un semáforo en la novena con 127. Y yo sé que Mafe puede contestar a varias de esas cosas, pero voy a hacer una pausa. Antes de irme, simplemente quiero aquí resaltar a Enrique Peñalosa, que se ha convertido en un gran tuitero, a pesar de su forma un poco... ¿Usted cree que está en campaña? No, la gente nunca deja de pensar que puede llegar a la presidencia y después de la elección de Iván Duque va a ser peor. Este trino de Enrique Peñalosa, quien reconoce, o sea, esto es reconocer la paternidad del Corredor Verde. Transmilenio Séptima siempre tuvo programado operar con buses eléctricos. En eso no tiene nada de nuevo el llamado Corredor Verde. Voy a hacer una pausa y regresamos en un par de minutos. Ya volvemos. 9 para las 10 de la noche, estamos hablando de Bogotá en este Loco 2020 que se pasó rápido y despacio, que lo recordamos desde Zoom, como mirando desde la ventana. Estamos hablando con concejales de Bogotá y veníamos de hacer una ronda de escepticismo generalizado acerca de la innovación del nuevo Corredor Verde frente a lo que había antes de ese Transmilenio. Y yo quería escuchar a la concejal Rojas a ver si se le ocurre algo más que nos pueda ayudar a entender si hay una filosofía verde o solamente un color verde. Pues mira, hay una filosofía verde en decisiones importantes que ha tomado esta administración y que están en un plan de desarrollo. Hay un cambio en la política ambiental. Yo quisiera que el cambio fuera rotundo en muchas cosas. Yo quisiera. En algunas no lo hemos logrado. En algunas es verdad que no lo hemos logrado. Pero, por ejemplo, en materia ambiental, en el 99% sí hay un giro absoluto. Se echó para atrás el proyecto del Sendero de las Mariposas. Ya no está el Parque San Rafael, se cambió la política pública frente a la estructura ecológica principal, se va a ejecutar el plan de manejo ambiental de los cerros, de la reserva Van der Hamen. Eso claro que es un cambio rotundo. Hay unos lunarcitos allí que no lo hemos logrado, pero
vamos a insistir. ¿Y saben lo que da la sensación, María Fernanda? En el tema de movilidad sí ha habido un giro muy importante, lo que pasa es que pues eso no les gusta reconocerlo. No, déjeme meterme ahí, María Fernanda, porque aparece, y yo lo digo, es difícil dar un giro alrededor de la estructura y de lo que es posible hacer y no es posible hacer. Es decir, usted entró ya con unos hechos dados y era que le metieron un metro elevado debajo de un carril de Transmilenio, que usted ya tiene que funcionar con una red de troncales que están dando. Entonces, toca es como a sincerarnos y decir, pues sí, el futuro cercano, es decir, los próximos 50 años, van a ser de llegar a montar buses hasta donde podamos y después empezarlos a desmontar. No, Daniel, no 70, porque 80 hay años. una introducción de elementos nuevos, hay una introducción de elementos que habían sido resistidos por Peñalosa. Vamos a tener cables aéreos, vamos a tener 3 cables aéreos en la ciudad que inician en este gobierno. Se apoya el proyecto de Regiotran de Occidente y hay recursos para apoyar las primeras etapas de Regiotran del Norte. Sí. Y Regiotran pero del Sur. ahí yo tengo... La extensión del metro, que yo espero que sea subterránea, a Suba y Engativá. No va a ser subterránea. Pero Mafe, no, mira, yo creo que hay que sincerar las cosas, Mafe. Uno la vez, hágale, forero. A la política que venía. Andrés. No, Mafe, yo creo que hay que sincerar las cosas. O sea, efectivamente, en el Plan Distrital de Desarrollo... Eso es lo que Peñalosa no dejó avanzar. Pero, Mafe, mira, yo creo que hay que sincerar los debates y en el Plan Distrital de Desarrollo, lo sabes bien tú, solamente quedó financiado un cable, que es el de San Cristóbal, que hoy está bastante rezagado y vamos a ver si lo alcanzan a adjudicar antes de que termine este periodo. Para los otros 2 que tú estás planteando, no hay recursos, no quedaron planteados en el Plan Distrital de Desarrollo, entonces no hay una Pero gran entonces metamos en el tema de si hay una filosofía, si hay un nuevo cambio filosófico. La verdad yo no lo veo tanto porque el otro tema, que es el tema de los trenes, que es el tema... Pero Mafe, mira, el tema, por ejemplo, del Regiotram, que tú dices, el Regiotram es un proyecto de Cundinamarca. El que viene ahora del occidente es un proyecto financiado de manera casi exclusiva por Cundinamarca. Y para el otro que tú estás planteando tampoco hay recursos. Entonces, son obras de Cundinamarca. Pero espérese, pero más allá, Carrillo, y lo último, y con esto cierro, Mafe, y además te digo, incluso concejales de tu partido, y no me estoy refiriendo a la concejal Lucía Bastidas, de quien se sabe que tiene diferencias con la alcaldesa, sino el concejal Cancino, el concejal Leal, el concejal Rivera, están en contra del corredor verde por la séptima. Consideran que fueron engañados en la discusión del cupo de endeudamiento porque les dijeron que iba a ser otra cosa y finalmente terminó siendo Es que nadie sabe qué va a hacer, es decir, porque no hay nada. Sabemos que ahora ya sabemos que es BRT. Antes no, es que ya fue muy hábil porque fue sorteando todos los obstáculos sin decirnos qué era y entonces el secretario decía es que pero hay y después un artículo en el plan de desarrollo que dice explícitamente que no puede ser un sistema por buses. No lo dice explícitamente porque en medio de la negociación no quisieron dejarlo explícito y tampoco quisieron poner en el cupo de endeudamiento que no iban a ser buses porque sabían que eran buses. Esto es una decisión tomada y la alcaldesa la legitima pues a través de una estrategia política muy exitosa. Pero yo sí quiero dejar claro aquí que en esta alcaldía no hay un cambio de paradigma en el modelo de transporte, empezando porque Claudia está muy feliz diciendo que va a seguir adelante con el despropósito que es tirar a la basura 5.000 millones de dólares para hacer un metro que no sirve para nada, que es un Transmilenio. Me transporté, Carrillo, con usted. Hablemos un poquito Es que seguimos en las mismas. Es muy difícil haber concejal. Es muy difícil haber sido opositor de Peñalosa para después ser gobierno con Claudia. Eso es muy difícil. Concejal Rojas. Pues mira, yo fui opositora de Peñalosa y hoy soy del partido de gobierno con Claudia y no es difícil, Carlos. Lo que pasa es que lo que es difícil es aceptar que el Partido Verde puede hacer cambios, porque es que ustedes decidieron tener una cruzada contra el Partido Verde. No, yo no tengo una cruzada contra el Partido Verde. Yo tengo una cruzada contra el sistema de transporte de Enrique Peñalosa. Lo que pasa, Carlos, es que si no nos vas a oír, que lo que hay que hacer es ir a quemar pues, los buses de Transmilenio y acabar con el sistema, porque eso tampoco puede ser un punto de partida en esta discusión sobre los temas de movilidad. No me quiero... No quemarlos, pero una cosa que yo creo que... Aleguen.
No, pero es que... Mire, un dato soy muy enemigo de elocuente. Transmilenio. Claudia Me López declaro ha enemigo de adjudicado en este primer año más troncales de Transmilenio que en los 4 años pasados Enrique Peñalosa, Que en los a dos pesar gobiernos. de que ella dijo que no iba a seguir adjudicando troncales de Transmilenio, y lo hizo en contra Pero de le sus tocó, promesas no de es campaña. culpa de ella, Le tocó Andrés. contra No de le sus tocó. promesas de campaña. Entonces, si Le ella tocó, sabía, no es si culpa eso- de ella. si eso le iba a tocar, entonces ella debe haber sido sincera en la campaña y no haber dicho lo que dijo en campaña, que una de dos, o sea, ella sabía a ciencia cierta que iba a tener que adjudicarlas, entonces no debía prometer lo que no podía cumplir, o a sabiendas lo hizo. Y eso me parece que no le hace bien a la democracia. Déjeme, tengo que empezar a cerrar, nos quedan 2 minuticos, pero entonces empezamos diciendo esto iba bien, hay unas cosas que no han funcionado y ustedes mismos se reconocían que hay una especie de teflón que ha mantenido a la alcaldesa con una buena conexión con la ciudadanía. Para el 2021, Carlos, muy cortico, ese teflón continúa, se va a profundizar la pequeña inconformidad que hay hoy en día. ¿Qué piensa usted? Yo creo que el teflón va a continuar porque la alcaldesa ha dicho tantas mentiras que ya no importa que diga una más. Ha dicho unas mentiras tan grandes que la cotidianidad de sus mentiras ya no la desgasta. Entonces yo creo... Ejemplo rápido. Bueno, el Transmilenio de la séptima. Ok. Eso es una mentira gigantesca y no la ha desgastado y vamos a ver en las encuestas que no la desgasta. Andrés. No, yo sí creo que ya se ha venido desgastando. Yo reconozco su capacidad comunicacional, pero se desgasta. Mire, lo que pasó, por ejemplo, en Ilimaní, Ciudad Bolívar, al principio de esta celebración navideña. A pesar de que nos dice que tenemos que cuidarnos y que hay que cuidar el cupo epidemiológico, Guaya es una concentración multitudinaria sin distanciamiento social y sin cuidado. Y todas esas mentiras y el hecho, y este es otro rasgo distintivo de su administración, que le eche la culpa siempre a otro y que nunca asuma responsabilidad, yo creo que la va a terminar desgastando. María Fernanda. Pero yo creo que la alcaldesa ha tenido un liderazgo que por supuesto va a tener enemigos que no les interesa que usted pueda mostrar una gestión. Mire, le puso el pecho a esta crisis, nadie esperaba esta crisis, la ciudad armó un sistema que fue Bogotá Solidaria en pocas semanas, con mucha más potencia que lo que tardó Familias en Acción en décadas. Hemos podido capotear esta situación de la mejor manera posible. Bogotá se ha comportado bien frente a esto. Tenemos hoy los instrumentos para que el otro año haya algo de reactivación, se recupere el empleo y haya rescate social. Yo espero que el 2021 nos una en esos propósitos, que creo que es lo que finalmente le importa a la gente y a la ciudad. María Fernanda, muchas gracias por su tiempo esta noche y de nuevo mucha suerte con su presidencia el próximo año en el Consejo de Bogotá. Señores, un gusto haberlos tenido aquí en vivo y en directo. Ojalá el 2021 sea un 2021 con 3 personas en esta mesa, ya llegamos a 2. Ojalá, cuídense mucho. Ustedes también, gracias por estar aquí esta noche. Nos vemos mañana con más periodismo, más debate, más opinión. Chao.